Vamos a hablar ahora de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la multiplicación de la corriente por el voltaje. Yo coloco esta simbología para indicar el producto. Exactamente el producto de potencia de voltaje por corriente se conoce como potencia instantánea. Es decir, lo que valga en ese instante la corriente por lo que valga en ese instante el voltaje. Ahora, la potencia, el voltaje y la corriente se determina de acuerdo a la convención de signos. Nosotros hemos visto diferentes tipos de dispositivos. Hemos visto fuentes de voltaje, hemos visto inductancias, capacitancias, resistencias como los elementos básicos que se necesitan para componer un circuito de corriente alterna, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un dispositivo, voy a dibujarlo de manera genérica. Voy a dibujar aquí un rectángulo para representar cualquiera de los elementos básicos. Es decir, una fuente, una resistencia, una bobina o inductancia, una capacitancia o capacitor, ¿verdad? Entonces, este dispositivo, este rectángulo va a representar en general cualquiera de esas opciones. La convención es la siguiente. Recordemos que el positivo, es decir, el terminal positivo del voltaje, el que es si es arriba, digamos, cuando terminamos la convención de signos, entonces positivo arriba, negativo acá, por ejemplo. Entonces vamos a decir que el voltaje es positivo cuando la terminal positiva es la superior y la negativa la inferior. Ahora, la corriente puede salir de la terminal positiva o entrar a la terminal positiva. Entonces ahí también tenemos una convención de signos. Si esta es la corriente y esto representa el voltaje, entonces vamos a decir sencillamente que en un circuito cualquiera nosotros definimos como positivo el voltaje, obviamente cuando la terminal de mayor potencial eléctrico es positiva. La corriente puede entrar o salir. Entonces, en esa situación nosotros tenemos dos opciones. Tenemos dispositivos que entregan potencia, o hablemos simplemente de potencia entregada. La potencia entregada ocurre cuando la corriente eléctrica sale del terminal positivo al resto del circuito. Entonces decimos, por ejemplo, que yo tengo un dispositivo Note que aquí no estoy hablando de potencia positiva o negativa. Estoy hablando es de si la potencia entra o sale del terminal positivo. Entonces, coloquemos otro color. Por ejemplo. Entonces, si determinamos, por ejemplo, que la corriente sale del terminal positivo, es decir, esta sería la corriente instantánea, y sale del terminal positivo del dispositivo, entonces, sencillamente, aquí estamos diciendo que el elemento está entregando potencia. Entrega potencia, hay una entrega de potencia si la corriente sale del terminal positivo. ¿Listo? Ahora, hablamos de potencia disipada o absorbida. Potencia disipada o absorbida. Entonces, un dispositivo absorbe potencia si, en un momento dado, entonces, si esta es la terminal positiva, esta negativa, y hablamos de un voltaje en las terminales de ese dispositivo, simplemente decimos que la potencia es absorbida si la corriente ingresa al dispositivo por la terminal positiva. Entonces, si esa es la situación, el dispositivo está absorbiendo potencia o disipando. En este sentido, las resistencias hacen exactamente eso, porque en una resistencia siempre la corriente entra por el terminal de mayor potencial eléctrico o donde es positivo el voltaje. Bueno, entonces, viendo esto, si yo tengo, por ejemplo, una red de impedancias, como vimos antes, un circuito de corriente alterna está compuesto por una fuente sinusoidal, ¿no?, que tiene una expresión en el tiempo dada por un voltaje pico seno de una frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Esa es la forma general que hemos visto. Por facilidad vamos a asumir aquí que la fase inicial es cero. Ahora, como vimos anteriormente, en redes de impedancias, cualquier red de impedancias se puede reducir a un equivalente de una parte de una resistencia pura
en serie con un elemento reactivo. Voy a colocar aquí este cuadrado para representar una reactancia que bien puede ser capacitiva o inductiva, ¿no? Entonces, listo. Ahora, cuando nos referimos al voltaje, entonces digamos por convención, colocamos un signo más acá, el voltaje será positivo, lo consideraremos positivo, cuando la terminal positiva esté arriba, es decir, sea esta. Si esta terminal está positiva, entonces diremos que el voltaje es positivo. Si por el contrario esta terminal es negativa, entonces el voltaje es negativo. Sabemos que en una corriente alterna o en una fuente de voltaje alterno simplemente presenta polaridad que se alterna en el tiempo de acuerdo a un periodo, ¿no? Entonces aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos una reactancia que en general puede ser X. Yo la llamo X, también da denomios, pero acompañada con el número imaginario J, ¿verdad? Positiva o negativa en dependencia si hablamos de una reactancia capacitiva, negativa, o una reactancia inductiva, positiva, ¿no? Entonces, cuando hay una combinación de elementos así en un circuito de corriente alterna, aquí tenemos una corriente instantánea. Entonces, vamos a determinar como positivo la dirección de corriente cuando fluye, para este circuito en particular, cuando hay un fluido que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a considerar que la corriente es positiva si mantiene esta dirección, ¿verdad? Entonces, dependiendo en el dispositivo, nosotros tenemos voltaje y corriente en cada dispositivo. La diferencia es que como esto es un circuito serie compuesto por dos elementos, uno resistivo puro y una reactancia pura, entonces va a haber una corriente que es la misma para los dos porque es un circuito serie. Lo que va a cambiar en ambos es el voltaje. Entonces, esta resistencia tendrá un voltaje, ¿ya? Y esto tendrá también un voltaje. En este caso, este voltaje es el voltaje en la reactancia, el cual no conocemos todavía, ¿verdad? Porque depende del valor que tenga. Listo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago una gráfica donde comparamos la corriente con el voltaje, dependiendo del valor de la reactancia, de la resistencia, va a haber un desfase entre la corriente y el voltaje. Vamos a ver en GeoGebra cómo sería eso. Bueno, entonces, tengo un voltaje sinusoidal, voy a representarlo aquí. Por facilidad, este voltaje sinusoidal le puse de amplitud 1, ¿no? Simplemente un valor arbitrario. Con una fase inicial 0, para que sea más fácil determinarlo, ¿verdad? Esto es una función sinusoidal, se ve en color verde. Ahora, si yo tengo una corriente, si la corriente y el voltaje están en fase, entonces sencillamente, bueno, voy a mostrarles ahora qué ocurre cuando hay desfase. El desfase simplemente es cuando la reactancia es diferente de 0 en un circuito como el que les mostraba anteriormente. Entonces, en la medida en que va habiendo un desfase, noten por ejemplo que cuando la fase es positiva, ¿no?, la corriente se adelanta al voltaje y eso representa un corrimiento hacia la izquierda. La corriente es la onda de color rojo. ¿Listo? Noten ustedes acá cómo se van moviendo los valores de acuerdo al ángulo que aparece aquí en el deslizador. Bueno, entonces, ahora, si son valores negativos, recuerden, la corriente se va desplazando hacia la derecha, es decir, se atrasa en el tiempo. La corriente estaría en atraso porque a medida que una onda está más hacia la derecha, significa que su ocurrencia se da en tiempos posteriores, ¿no? Entonces, en este caso, ahí estamos viendo lo que ocurre. Listo. Bueno, entonces, ahora, la potencia simplemente es la multiplicación entre los valores de corriente instantáneos y de voltaje instantáneos. Es decir, potencia es voltaje por corriente. Veámosla aquí. Entonces, aquí tenemos la situación cuando no hay desfase entre voltaje y corriente. Noten que también es una onda sinusoidal. Es decir, el producto, la potencia, que es el producto del voltaje por la corriente, da como origen o origina una función que también es sinusoidal, pero con unas características especiales. En primer lugar, noten que la frecuencia angular es mayor. ¿Qué significa eso? En un solo ciclo de la onda de color verde, de la onda de voltaje, miren que ocurren dos ciclos de la onda de potencia. ¿Siguen ustedes? Pero es una onda sinusoidal. Además, noten que esta onda no oscila sobre un nivel cero. En este caso oscila sobre un nivel positivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la medida que existe un desfase, por ejemplo, miren lo que ocurre aquí. Voy a visualizar también la corriente para que ustedes vean eso. Entonces, miremos
¿Qué pasa cuando no hay desfase? Cuando no hay desfase, la potencia es totalmente positiva, ¿no? Es una onda sinusoidal, pero no tiene valores negativos. Llega a tener valores de potencia cero, como ustedes pueden ver aquí, tiene valores de potencia cero, pero no es negativa. Ahora, cuando ocurre un desfase entre la corriente y el voltaje, entonces miren lo que le pasa a la onda. Por ejemplo, si la corriente se atrasa con respecto al voltaje, observen cómo la onda de potencia se va desplazando, ¿verdad? Ahí está. Noten, por ejemplo, aquí, como hay un desfase exactamente de 90 grados, la corriente se desfasa del voltaje en atraso, un atraso de 90 grados. Y en este caso la potencia es una onda sinusoidal, pero noten que tiene más o menos el centro de oscilación es cero. Ahora, si nos vamos hacia el otro lado, hacia el lado positivo, pasa exactamente lo mismo. La onda de voltaje también, la onda de potencia, perdón, se desplaza. Es decir, hay veces que vale positiva, hay veces que vale negativa. Con la convención de signos que habíamos dicho, la potencia es positiva cuando es disipada. Es decir, la potencia sería positiva cuando sale de la fuente, ¿no? Cuando el dispositivo entrega potencia, entonces ahí vamos. Entonces, si el dispositivo entrega potencia, por la terminal positivo sale la corriente, ¿no? Y es negativa cuando por el terminal positivo ingresa corriente. En ese caso está observando. Entonces, en los circuitos de corriente alterna, los dispositivos pueden entregar potencia o absorberla, ¿no? Y a eso precisamente es que hacemos referencia cuando hablamos de la potencia. Entonces miremos, ahí está. Noten que la onda de características no cambia, tiene la misma amplitud, la frecuencia, que es el doble de las corriente y voltaje originales, ¿no? Pero entonces lo que cambia es como el valor promedio, ¿no? Es decir, el valor de oscilación central, el eje central. Bueno, volvamos entonces al circuito original, acá. Entonces, como vimos, la potencia se comporta de manera distinta. Básicamente es una onda sinusoidal y tiene dos partes, lo que llamamos la potencia promedio. Entonces, la potencia tiene las siguientes partes y puede darse de esta forma. La demostración matemática no la voy a dar, simplemente voy a escribir estos resultados. Entonces sería el voltaje pico, la corriente pico, por el coseno, ¿verdad? Ahora, en realidad aquí da negativo, pero no importa porque la verdad es que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo, es decir, que este menos en realidad no juega ninguna importancia. Se puede borrar y no afecta el resultado, siempre y cuando la entrada tenga una fase de referencia cero, ¿no? O sea que no tenga diferencia. Más, aquí viene un componente. Aquí tendríamos bueno, estos son los dos componentes. Esto que está aquí describe lo que llamamos la potencia promedio. Entonces, esta es la potencia promedio, también conocida como potencia activa. Y esta es la componente sinusoidal, esta es la componente que oscila, que define la oscilación. Noten ustedes que esa componente tiene el doble de la frecuencia angular que la función original, que cualquiera del voltaje o la corriente, ¿no? Entonces esta ya hablamos de la potencia general. Entonces, este valor promedio es el que cuando miramos, por ejemplo, acá, en GeoGebra, vamos a mirarla, entonces en GeoGebra voy a modificarlo. Entonces, vamos a ver, voy a aplicar ese valor. Entonces, en este caso, para mí, BP, pues es 1 en ambos casos, ¿no? Entonces, aquí nos estaría dado como la potencia promedio sería igual a 1 medio, o 0.5, porque eso es 1 medio, que se multiplica por el coseno de, en este caso, menos phi. Ahí está. Vamos a representarlo como una línea recta, entonces ahí voy a decir que en este caso y igual a P, para que ustedes visualicen el valor promedio.
ahí está. Permítame, aquí debe haber un error. Bueno, ya se corrigió. Entonces veamos cómo precisamente esta línea de color oscuro hace referencia a la potencia promedio. Y corresponde, si miramos bien, es exactamente el eje de oscilación, ¿no?, respecto al cual oscila la onda de potencia. Ustedes ven que es el punto medio, es la mitad de esa onda. Entonces, si uno la mueve, noten también que se va a mover. Si ven ustedes cómo se mueve, ahí la potencia promedio es negativa, por ejemplo. Entonces, a medida que va cambiando la fase, observen ustedes cómo se mueve esa potencia promedio. La potencia promedio es cero cuando el desfase entre corriente y voltaje es cero. Entonces, ahí estamos. ¿Sí ven? Ahí hay un desfase cuando la potencia promedio es cero. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, la máxima potencia se alcanza cuando el desfase es cero, la máxima potencia promedio. Eso es entonces a lo que hacemos referencia. Bueno. Vamos con un ejercicio de ejemplo entonces. Para el circuito de la figura, determine la potencia promedio y la potencia instantánea oscilatoria y la componente armónica de la potencia. Entonces, como vimos, esto se saca fácilmente. El voltaje pico de la onda de voltaje es 200 voltios. Pero no sabemos el voltaje pico de la corriente. Entonces simplemente aplicamos los conocimientos previos que ya deberíamos tener. Vamos a determinar la impedancia del circuito. La impedancia equivalente del circuito simplemente es 50 menos J70, ¿verdad? Entonces recordemos que la corriente fasorial se determina por la ley de Ohm y nos daría el voltaje fasorial, que se podría expresar como 200 en un ángulo de 0 sobre la magnitud de la impedancia. En este caso la impedancia es 50 al cuadrado más 70 al cuadrado, es decir, la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, en un ángulo que viene dado por tangente a la menos 1 de la parte imaginaria menos 70 sobre la parte real 50. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la matemática para esto. Entonces, hagamos la división. Vamos primero a sacar la magnitud de la impedancia. Entonces, abrimos raíz cuadrada de, abro paréntesis, 50 al cuadrado, ¿cierto?, más 70 al cuadrado. Listo, cerramos paréntesis. Y esto, aquí obtenemos la magnitud de la impedancia. Nos da 8602. Listo. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que esto se puede escribir como corriente fasorial es 200 en ángulo de 0 sobre 8602 en un ángulo que viene dado por la tangente inversa de este resultado. Veamos entonces cuánto nos daría. Entonces, vamos a utilizar la tangente inversa. Vemos aquí cómo se puede encontrar la inversa. Seno, coseno, tangente. Bueno. Entonces aquí seríamos simplemente atan. Eso significa arco tangente de parte imaginaria, 50, perdón, parte real, que es 70 negativo, sobre la parte real. Es decir, parte imaginaria sobre parte real. Nos da menos 54,46 grados. Menos 54,46 grados. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Entonces, ahora 200 dividido en 86.04 nos da 2.32 con un ángulo que obviamente va a ser positivo, porque recuerden, al ángulo de arriba le restamos el de abajo, pero restar un número negativo en realidad es sumarlo. 54,46 grados. Esa sería la forma fasorial de la corriente, ¿verdad? Entonces,
esto está en amperios porque son las unidades. Recuerden que esto se da en ohmios, la impedancia se da en ohmios. ¿Listo? Hemos hallado la corriente, lo que nos permite expresar esto en el dominio del tiempo de la siguiente forma. Entonces, tenemos una corriente pico de 2,32 seno de 377t más, ¿cierto? 54,46 grados. Y esto es en amperios. Entonces ya tenemos la corriente pico. La corriente pico es la magnitud del fasor corriente, que fue 2,32 amperios. Y tenemos un voltaje pico que es 200. Por lo tanto, podemos hallar la potencia promedio. La potencia promedio simplemente es 1/2 de BP por IP, los valores pico, por el coseno del ángulo. Este se pone signo negativo, pero recuerden que el coseno de un ángulo positivo o negativo en realidad no importa, ¿no? Eso importa es cuando hay una fase relativa respecto al voltaje. Bueno, aquí está. Entonces nos da 54,46. Vamos a hacer el cálculo a ver cuánto nos da. Entonces la potencia promedio sería... Entonces vamos a la calculadora y vamos a operar entonces. Entonces vamos a multiplicar. 1/2 es 0,5, 0,5 por voltaje, que son 200, que es el valor pico del voltaje, por el valor pico de la corriente, que es 2,32. Y eso nos da 232. El voltaje se da en voltios, la corriente se da en amperios. La combinación de voltios por amperios nos da vatios. Y esa sería la potencia promedio. Ahora, el componente armónico de la potencia simplemente es esta segunda parte, es decir, la fórmula nos daría el componente, lo que llamaríamos el componente AC de la potencia, es 1/2 de BP por IP, según la fórmula. En este caso nos da coseno, ¿verdad? A ver, ¿por qué da coseno? Porque si vemos la gráfica, veamos la gráfica aquí de GeoGebra. Entonces, cuando nosotros hablamos de coseno, recuerde que la función coseno siempre empieza por el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es una función coseno que tiene esta forma. Entonces puede venir así, ¿verdad? El hecho es que empieza de esta forma. También podría empezar así. Es decir, siempre hay un corrimiento de 90 grados de la función potencia con respecto a la otra. Por eso se da en términos de coseno. Entonces, en este caso sería coseno de el doble de la frecuencia, o sea, 2 veces por 377t, más el ángulo de la corriente. Entonces, como el ángulo de la corriente es positivo, en este caso sería 54,46 grados. Y eso no se da en amperios, eso no se da en vatios, eso se da en otra unidad que veremos más adelante. Ahí estamos hablando de voltioamperios, VA. Listo. Esta sí oscila, porque esto es una función sinusoidal que está cambiando el doble de rápido de lo que lo hace la onda sinusoidal normal. Bueno, entonces hasta ahí hemos hecho esto. Espero que haya sido claro. Nos veremos en otra ocasión.